En Medellín vamos bien. Regresa la fiesta del libro y la cultura. Nos encontraremos en el Jardín Botánico del 24 de septiembre al 3 de octubre para celebrar las palabras junto a nuestro invitado de la literatura universal, el Mago de Oz. Consulta toda la programación en fiestadelibroylacultura.com. Alcaldía de Medellín. Buenas tardes. ¿Quiénes somos? Una amalgama de historias, un conjunto de roles, los dueños de un destino que creamos con los pasos y las palabras que palpitan. Nacen a cada instante, se transforman, nos enseñan de eternidad. Los libros y sus autores serán los protagonistas de esta 15ª Fiesta del Libro y la Cultura, que tiene como tema central las palabras. Con música, historias, arte y voces provenientes de las esquinas del mundo, queremos que nos acompañes a entender mejor de qué estamos hechos, qué nos define. Esperamos que su paso por la fiesta de los libros los deje llenos de experiencias, historias, amigos y sueños, porque en Medellín nos mueve la cultura. La actividad que tendremos a continuación hace parte de una jornada académica y cultural que hemos preparado desde la Universidad de Antioquia para integrarnos como comunidad universitaria a este evento de ciudad. Les recordamos conectarse con nosotros a través de las redes sociales, compartiendo contenidos con el numeral Fiesta del Libro 2021. En Facebook nos encuentran como Universidad de Antioquia, Editorial Universidad de Antioquia, UDA Cultura y Fiesta del Libro y la Cultura. Y en Instagram como @UDA, @UDA Cultura y @Fiesta Libro. Una oportunidad para contarle a muchos cómo vivimos esta fiesta de los libros. En esta ocasión presentamos el libro Carlos Correa, Realismo y Modernidad. El artista Carlos Correa ha sido relativamente inadvertido para la investigación académica y para la historia del arte en nuestro país. Si bien en los años 40 del siglo XX era una figura destacada en el panorama nacional, desde la consolidación del arte de vanguardia en la década del 60 quedó prácticamente en el olvido. Se ha avanzado mucho en el estudio, la comprensión y la valoración de la vida y la obra de artistas como Débora Arango, Pedro Nel Gómez y Fernando Botero, pero no así en la indagación sobre la trayectoria y el legado de Carlos Correa, cuya significación no fue menor. Carlos Correa, Realismo y Modernidad, tiene como punto de partida el contexto social, político y cultural del artista antioqueño y trata detalladamente aspectos de su vida y de su formación. Junto con esto, expone sus ideas estéticas fundamentales y discierne el aporte y la importancia de su obra en el arte nacional. César León Henao, su autor, y Oscar Roldán conversan sobre este libro. Un saludo muy cordial para todas las personas que nos están acompañando en este momento. Quiero necesariamente comenzar por agradecer a la editorial Universidad de Antioquia por invitarme a acompañar la presentación y lanzamiento del libro Carlos Correa, Realismo y Modernidad, del autor César León Henao, cosa que me agrada mucho por muchas razones y ahorita a lo mejor en el transcurso de esta charla lo van a saber. Estamos en medio de la fiesta del libro de la ciudad de Medellín y pues desde ya, a través de la mediación que hace este objeto maravilloso que es el libro, pues un saludo muy, muy especial para todas y todos en el día de hoy. Carlos Correa. Carlos Correa es un personaje muy interesante, pero si se quiere, muy interesante también por lo poco conocido y por lo misterioso que resulta su quehacer y su divagar entre el arte y la inteligencia o la intelectualidad colombiana del siglo XX. Evidentemente un artista antioqueño, un artista de
que se presenta en el cierre de la primera mitad del siglo XX, que va a hacer y a compartir un ejercicio profesional muy importante con la maestra Débora Arango, quien va a ser su gran amiga, pero en ningún caso tan famoso como Débora, cosa que nos hace ver en este libro César León Henao. ¿Qué es importante retomar aquí? De alguna manera la autonomía en los procesos modernizantes de la obra de Carlos Correa, una obra que evidentemente echando mano de ciertas vanguardias europeas nos va a permitir tropicalizar de alguna manera algunas de las tendencias más importantes de los años 20 y 30 en Europa, como es de Brücker, toda esa idea de ese expresionismo alemán mediado por el Puente, o de Blue Reiter, el jinete azul, o el fauvismo, es decir, se recogen todas estas formas en una mirada muy abierta y una mirada, si se quiere, muy contestataria. El libro, quiero partir por aquí, hace un ejercicio plausible, un ejercicio sumamente valioso de una nueva mirada a los fenómenos históricos del arte colombiano del siglo XX y en especial esa transición entre clasicismo o escuela académica y la modernidad primera a la que llega un artista como Carlos Correa. Se detienen pasajes fundamentales como son el acercamiento a la violencia, a las manifestaciones sociales y a lo que erróneamente algún crítico por allá de manera desafortunada descalificó en su obra gráfica tildándola de panfletaria, cosa que yo con el autor del libro, es quizá una de los pasajes artísticos más valiosos de la historia del arte del siglo XX en Colombia y, por qué no decirlo, de una mirada muy acertada sobre el primer gran reportero gráfico del arte y de las comunicaciones, como lo es Francisco de Goya y Lucientes, con su famosa serie y su reconocida serie Desastres de la Guerra. Nos vamos a entrar entonces en una conversación sobre este libro que tiene por título Realismo y Modernidad, con su autor César León Henao, a quien saludo en este momento, César, y con mi felicitación recibirte acá. Comencemos por eso, ¿por qué Carlos Correa? Es decir, me generó tanta inquietud que quiero empezar con esa pregunta porque tú lo haces muy evidente aquí, es decir, justificas perfectamente por qué te vas a centrar después de haber pertenecido a un grupo de investigación de la Universidad de Antioquia en estudios sobre Pedronel Gómez, pero recalas en una figura que va a ser también su amigo, pero también su alumno, porque lo separa un tiempo. Hay un texto muy bello editado por la Gobernación, que son las charlas entre los dos, la correspondencia epistolar. Pues yo ya me adelanté un poco a eso, pero háblame tú sobre esa selección de este investigador, que, sea dicho de paso, es el trabajo de grado de maestría en Historia del Arte de César León, el cual le valió una mención de honor o una tesis meritoria. ¿Cómo estás, César? Muchas gracias, Oscar, por estar aquí pues, hablando de este libro. Yo no termino de creérmelo, la verdad. En primera instancia porque es un libro que resultó de un proceso de investigación dentro de la maestría en Historia del Arte de la Universidad de Antioquia, y yo no tenía como mucha fe al principio en esta investigación, debido a que ha sido un artista que ha pasado inadvertido por la historiografía. Sin embargo, me propuse el reto desde que comencé la maestría de empezar a sondear y a coleccionar todas esas reproducciones de obras que existen sobre este artista, con una intención muy ambiciosa, que es desempolvarlo, que es rescatarlo de un rincón que, pues, infortunadamente
él ha permanecido en ese lugar por décadas, a diferencia de Fernando Botero, Pedro Nel Gómez, Débora Arango. Ignacio Gómez Jaramillo, Sí. es decir, muchos artistas que a lo largo del tiempo se mantuvieron a flote. Me pasó lo que tú dices en el libro, encontrar a la familia ha sido imposible y yo he estado tratando de llegar a ellos. El último vestigio fue precisamente un personaje muy querido en la televisión colombiana que era el profesor Yarumo, que era pues, su sobrino y que finalmente pues la familia se dispersó. La investigación, vamos a la investigación, o sea, yo creo que, como lo dices, conoces a este personaje muy de la mano en la investigación sobre Pedro Nel, pero llegas a poner sobre la escena cosas muy valiosas, como son sus aportes críticos sobre los fenómenos sociales y políticos colombianos, y dices cosas que a mí me interesan mucho, y es precisamente ese ostracismo al cual él fue llevado, y que de alguna manera uno puede ver que tenga algo que estar relacionado con el hecho pues, de su premio en el Salón Nacional, esta obra magnífica que se llama La Anunciación, y que por obvias razones, pues una mujer yacente, se dice que es una prostituta, está en embarazo y está en el arco de una ventana de medio punto un poco gótica, y eso le llevó pues también unos enfrentamientos con la religión, cosa que él fue muy contestatario, como lo fue su amiga Débora, pero Débora siempre cayó, él habló. ¿Cómo haces esa navegabilidad de esa investigación y cómo empiezas a ir por la pesquisa de esos datos? Porque algo muy importante que tiene el libro es su amplia referencia de fuentes secundarias cifradas precisamente en centros de documentación o bibliotecas de todo el país. Cuéntanos de ese ejercicio, por favor, César. Sí, lo primero que hice fue tratar de reunir el corpus de obra, iniciando obviamente por La Anunciación, que es su obra más conocida. Voy a traducir un momentico. Sí. Corpus de obra, en el argot teórico nosotros lo llamamos como a todo lo que más se pueda de lo que él hizo, el cuerpo de obra, sí. en latín. Sí. Sí. Entonces me dediqué a eso, a reunir el corpus de obra. Visité museos acá en Medellín y en Bogotá también, pero principalmente fui al Palacio de la Cultura, Rafael Uribe Uribe, porque allí se conservan quizás sus obras más importantes, La Anunciación, Naturaleza en Silencio, que es de la misma época. Una vez hice ese sondeo, toda esa reunión de corpus, tanto en reproducciones, en libros que existen, en catálogos, revistas, en la prensa antigua, y también fotografías que tomé a las obras reales, pues a las obras pues, en el lugar donde están, empecé a revisar las fuentes primarias y secundarias en torno a la figura, a la obra y al pensamiento de Carlos Correa. Muchos críticos empezaron a hablar de él desde 1936 aproximadamente. Claro. Entonces me di a la tarea de consultar esas fuentes en archivos históricos o en colecciones como la Sala Antioquia en la Biblioteca Pública Piloto, que es un lugar supremamente valioso para este tipo de empresas, ¿cierto? De empresa de consultar la vida de un artista que, si bien fue muy importante en su momento, pues ha quedado prácticamente en el olvido. Sí. Esa práctica de la cual estás hablando, en estos días tuve la oportunidad de hablar con una persona que ha hecho mucho por la identidad del arte en la América Latina, Celia Birbracher, y me estaba reconociendo eso, de que uno de los rasgos más complejos que tiene este momento actual en la crítica y sobre todo en el trabajo teórico sobre el arte es el escarbar el tiempo, es ir tras el tiempo. Y eso no es solo de Medellín ni de Colombia, eso está pasando en toda América Latina y en el mundo. Y claramente hay personajes que en esa
suerte como de geografía o paisaje, se ven por allá y hay unas voces que están detrás de eso. A mí me llama mucho la atención este personaje, un poco por lo que empecé a decir, pero sobre todo por su figura detrás del artista, y es su figura de intelectual, ¿ya? Un personaje que no solo pintó, sino que pensó, que escribió y que dejó unas lógicas que se van a emparentar con los movimientos artísticos en Colombia, como lo fue en su momento el grupo Bachué, pero a su vez Bachué viendo a los mexicanos, diciendo, bueno, esto es lo que hay que hacer, que tú lo narras muy bien en el libro, y la antropofagia brasilera con sus movimientos pues, y demás. Esa idea, o más bien ese personaje ya no artista, sino intelectual, ¿cómo lo fuiste descubriendo? ¿Qué te encontraste ahí detrás del pensamiento de Correa? Bueno, creo que un texto clave, y tengo que agradecerle mucho a las profesoras Alba Cecilia Gutiérrez y a Sofía, en este momento se me olvida el apellido de ella, pero ellas tienen un libro publicado por la editorial de la Universidad de Antioquia en el año 2002, dedicado digamos, al pensamiento estético en Antioquia. Gracias a ellas pude... Sofía Estela Arango es... Sí, Sofía Arango. Entonces, gracias a este texto pude adentrarme más en el pensamiento de Carlos Correa, porque lo que más sabíamos de él es que era de pensamiento de izquierda, de corte socialista, también de corte liberal, gracias a su maestro Pedronel Gómez, pero creo que más de ahí no se sabe mucho de él, pues es como lo que más, digamos, se comenta de pronto en la academia, en la universidad, pero yo quería ir más allá y bueno, las profesoras nos muestran de forma muy amena todo un conjunto de pensamiento de Correa que me sirvió de mucho, me sirvió de base, y yo fui a las bases primarias, perdón, a las fuentes primarias, a las conversaciones con Pedronel, que fue el que esas en realidad son aproximadamente 58 conversaciones, solo que se publicaron 30. Fui a esas fuentes primarias, todo lo que escribió él, porque él también escribió algunos cuentos infantiles y cuentos para adultos. También hizo crítica de arte en contra de la abstracción. Habló sobre el Greco, por ejemplo, habló sobre varios artistas que él admiraba profundamente, sobre Picasso. Y obviamente esa relación que él tuvo con Pedronel Gómez también me permitió a mí encontrar con más precisión cuál es ese pensamiento, esa idea estética o incluso esas ideas políticas y sociales en la obra y en el imaginario de Carlos Correa. Claro. Si bien el libro es corto, el libro que escribí es corto, trato de dar cuenta de esos aspectos más importantes, porque es que esto es apenas un abreboca, ¿cierto? Hay mucho o todo por decir en cuanto a la vida y obra de este artista y grabador e intelectual, pero otro pensamiento clave en su obra es la religión. Él todo el tiempo estuvo en contra de los dogmas de la Iglesia católica como tal, y llegó a escribir un libro que se publicó como una crítica a la religión cristiana y católica. Entonces, en el último capítulo incluso exploro esa parte de su pensamiento en contra de lo religioso, o cómo él se apropió del tema religioso en la historia del arte para darle una reinterpretación desde la modernidad. Claro. ¿Cierto? Tú dices, a manera de conclusión, algo que Sí. nos abre la puerta, y es eso. Dice, la vida, obra e ideas estéticas de Carlos Correa son temas muy vastos que demandan mucho más estudio. La historia del arte en Colombia debe permitirse investigarlo, puesto que aún queda mucho por descubrir y por explicar. Evidentemente, lo estás reconociendo, dices que es un libro corto, a mí me parece que es un libro muy argumentado, es un libro muy completo, es un libro que claramente nos lleva al personaje y me enseñó cosas que yo no sabía,
cosa que te agradezco infinitamente y a través tuyo pues también a la maestría en Historia del Arte de la universidad. Estas figuras fueron muy particulares y a lo mejor quizá Carlos Correa, a diferencia de otros artistas, como tú lo mencionas, Botero, por ejemplo, pues no tenía dentro de sus presupuestos ser famoso. Y uno empieza a ver eso, es decir, es un gran trabajador, un gran colorista. O sea, creo que es una de las personas que mejor apropió el conocimiento cromático y lo aplicó. Si se quiere, es nuestro Paul Klee, por así decirlo, porque su gama y sus conexiones con la lógica del color son maravillosas. Pero entonces estás diciendo algo muy interesante y es su rebeldía frente a la abstracción. Quisiera que nos detuviéramos un poquito ahí. ¿Qué te encontraste con esa rebeldía? Porque evidentemente en su trabajo hay una deconstrucción de la realidad y hay un avisoramiento de abstracción, como pasó por ejemplo con Piet Mondrian, que todos estos figuras con ortogonales vienen de un árbol, ¿cierto? En este caso, al parecer, Carlos Correa se queda entre la figuración y la abstracción en un camino muy interesante que le da nombre a tu libro, y es Realismo y Modernidad. Cuéntanos un poquito sobre su aversión con la abstracción. Sí, cuando él tuvo el encuentro con este artista alemán, Kurt Lass, el famoso, bueno, en su momento fue importante Kurt Lass, se enfrentó por primera vez a lo que sería el arte de vanguardia, un arte que superaba, digamos, las formas y los temas de la tradición y empezaba a incursionar en un arte que transgredía no solo el aspecto formal, sino el aspecto temático del arte, de las obras. En primera instancia, él comenzó inspirándose en los vitrales de las iglesias o de obras que veía en Picasso o en Rouault. Entonces, en base a esas obras, digamos, tuvo una incursión en lo que podría ser una especie de arte abstracto, pero debido a su relación con Pedronel Gómez, a ese momento de la modernidad donde lo importante era el americanismo y el nacionalismo, rescatar lo propio en confrontación con lo europeo, nunca renegó de lo que es la figuración. Entonces, si bien hubo un diálogo con la abstracción, un pequeño cotilleo con la abstracción, en realidad esto lo llevó a él a explorar el Art Deco, ¿cierto? Uno de los, digamos, de las derivaciones del arte nuevo, el arte del Art Nouveau, y empezó a explorar el Art Deco con el tema de las figuras geométricas, el cloisonnismo. Que estaban muy emparentados con el movimiento suprematista y el estilo, y con esa escuela de vanguardia europea tan importante alemana que es la Bauhaus y demás, ¿cierto? Sí, entonces, si bien hizo sus pinitos, como se dice coloquialmente, en estas formas de corte geométrica o abstracta, digamos que se apropió de ellas para reconfigurar un asunto realista o figurativo desde el Art Deco y dar cuenta de su ideario, que finalmente era el nacionalismo, el americanismo, el indigenismo, claro, lo propio. Claro. Sí, eso te lo pregunto por una cosa, y pues a las personas que nos están viendo, la modernidad o los preceptos que hay detrás de esa corriente en las artes, que para las ciencias sociales va a empezar por allá en el siglo XVI, pero para el arte empieza en el siglo XIX, es de alguna manera la limitación de la retórica o de la narración, es decir, lo que llamaron la independencia o el purismo en el arte, o arte por arte, o el arte por el arte, que tú también lo mencionas ahí, citando a Leonel Estrada. Y es muy interesante porque esos modernos colombianos nunca dejaron de ser narrativos, hasta que llegaron los modernos estructuralistas, como yo más o menos los llamo, que son los arquitectónicos, ¿cierto?
un tipo como Ramírez Villamizar, como Negrete, y bueno, qué sé yo. Pero estas primeras logias de modernos colombianos van a seguir siendo muy narrativos y van a aplicar eso a la simbología amerindia, que es lo que vemos en él. Pues a lo mejor uno en Carlos Correa no ve una gran oda a la religión, pero sí la está viendo porque es una forma mística de la fe que se va a la recuperación de figuras simbólicas como lo es las figuras prehispánicas, como lo es la idea de la culebra, como lo es la idea del poder de los animales, y eso también se va viendo allí. La naturaleza en Carlos Correa. ¿Cómo hablar de naturaleza y Carlos Correa, César? Sí. Desde su formación en el Instituto de Bellas Artes, pues Carlos Correa entendió la naturaleza como un conglomerado de formas, colores, que valía la pena reinterpretar o representar para dar cuenta del trópico, para dar cuenta de lo propio, ¿cierto? Esa naturaleza, si bien está desconfigurada, deconstruida, como lo queramos llamar, finalmente no deja de ser figurativa y realista, que era pues lo que él siempre tenía muy claro para hacer contrapeso a lo que es el arte abstracto. Entendió a apreciar la naturaleza en el tiempo que estuvo en Bogotá, cuando pintó no sé, la Anunciación, desde este clima, como decía Juan Friede, un clima frío, un clima gris, hizo que sus pinturas se tornaran oscuras, pero luego cuando fue a San Agustín en el Huila, estas pinturas se hicieron más brillantes, más coloridas, se enfrentó a la naturaleza que había en ese lugar, y esto le inspiró no solamente para hacer una obra que tuviera como referencia las estatuarias agustinianas, sino también los paisajes, los alrededores, las gentes, todo lo que fuera biodiverso y cultural en este lugar, ¿cierto? Lo que sería el municipio de San Agustín. Claro, claro. Y hacia el sur, porque estamos hablando de un personaje que anduvo la geografía nacional, ¿cierto? Sí. Hay un periodo de permanencia de él en Cali. Muchos intelectuales paisas van a recalar a Cali. El movimiento nadaísta hace eso. Evidentemente, pues Carlos Correa no es un nadaísta, está previo a ellos, pero muy seguramente los nadaístas van a beber de esas conexiones. Hay un apartado del capítulo 3 que se llama Años de Consolidación, que está nominado, y quiero que vos nos hables de él, como el expresionismo crítico. Yo hice una pequeña alusión en principio, hablando de su serie de grabados, pero me gustaría primero partir de esa idea de qué o cómo se puede entender un expresionismo crítico y cómo lo rastreamos y cómo lo vemos en la obra de Correa. Sí, bueno, el expresionismo, tal como intento plantearlo en el libro, es una corriente clave en la modernidad porque permite que los artistas, como la palabra lo dice, expresen desde las emociones más fuertes personales hasta los grandes dilemas sociales, como es la guerra, como es el hambre, la crisis, social, la segregación racial, etc. Entonces, perdí el hilo. No, pero estamos ahí. Estás hablando de cómo ellos, a través de su capacidad expresiva, van a poner una suerte de declaraciones de sentido sobre las injusticias de la vida, ¿cierto? Eso es. Y ahí nos vamos a entrar en ese expresionismo de este crítico personaje particular. Sí. Él aprendió eso de los expresionistas, especialmente de su maestro Pedronel, que digamos fue el gran expresionista muralista en los 30s y 40s en Antioquia y Colombia.
Y él se dio cuenta que el expresionismo, aparte de permitir expresar emociones, también permite dar cuenta de los grandes acontecimientos sociales. Él lo empezó a ver en los murales de su maestro Pedronel, empezó a inspirarse en estas obras. Muy seguramente Évora Arango también bebió de esas fuentes de Pedronel Gómez para hacer su obra crítica. Y lo llamo expresionismo crítico porque aparte de que desde lo formal se violenta toda esa tradición pictórica, se hace una crítica, ¿cierto? Una crítica a la sociedad, a la iglesia, a la economía, a todo lo que está pasando en ese momento en el país. Con esta serie de grabados que él comenzó en los 50s, empieza a hacer crítica a los políticos de turno, a las acciones de la iglesia, a las costumbres y supersticiones que tenía la gente, inspirándose mucho en el trabajo de Goya y de Gutiérrez Solana, Sí. estos dos españoles fundamentales en lo que sería la España negra, ¿cierto? Claro, claro. Ahí hay unas grandes coincidencias y, bueno, la historia ha puesto a Débora Arango hasta en el billete 2000, pero la ha puesto pues en una escena mucho más palpable y si se quiere pues la empresa de Débora es un poco más quijotesca por los tamaños, el trabajo pues de la pintura y demás, pero la intimidad del grabado que se hace de tú a tú sobre una mesa y una placa metálica con un bruñidor y una pequeña herramienta para hacer incisiones, nos entregó una variedad de grabados impresionantes. Hoy por hoy están en la colección de la Universidad de Antioquia las placas y esperamos hacer una reedición en algún momento, es uno de los propósitos que tenemos. Pero me encuentro yo con dos formas y son las narraciones y los santos, ¿sí? Entonces las narraciones son desde República, el tema de la misma Junta Militar, es decir, son una cantidad importante, ya nos contarás, y unos personajes que fueron mártires y que él los lleva a la idea de beatitud, esa idea Sí. que hace tan maravillosamente Spinoza, ampliada en su noción de la alegría total o de la empatía y el amor, ¿cierto? El beato es el que ya está en otro punto, entonces ahí está un tipo, por ejemplo, como Salvador Allende, El Che Guevara. Bueno, Camilo háblanos Torres. de esta serie y de tu percepción y ojo con esto, bueno, hablemos de eso y después te replico por otra pregunta. Sí, lo que decíamos ahorita, si bien Correa estuvo muy reacio a lo que serían las creencias, los dogmas religiosos, reconocía que la religión es fundamental en la cultura y él siempre estuvo inspirándose en la historia del arte y sabemos que gran parte de la historia del arte es el arte religioso. Entonces, él se apropia del concepto de mártir desde la historia del arte y desde lo que son los martirologios cristianos, para poner en nichos a tres íconos populares de lo que serían estos movimientos de izquierda, movimientos socialistas, y pone como santos y mártires al Che Guevara, Salvador Allende y a Camilo Torres, el que llamamos el cura guerrillero, ¿cierto? Y es bien interesante porque sin llegar a ser jocoso, sin llegar a ser una sátira, sí, una sátira, pues sí, digamos que es muy curioso cómo convierte unos personajes que han sido satanizados, ¿cierto?, por muchos sectores conservadores, en algo que esos mismos sectores santificarían si fueran otras personas. Entonces él hace como una ironía, ¿cierto?, también, pero no deja de ser algo serio. Sí, permíteme un paréntesis acá, y es que estás hablando de una cosa muy clave, y en el arte colombiano, bueno, y en América Latina en general se da, pero hay unas figuras que son muy interesantes porque son políticos que son ilustrados. Hablando de un personaje como Laureano Gómez, que llevó al estrado del Senado ciertas diatribas
contra la estética modernista de estos artistas. Sí. Y de alguna manera eso era un eco. Es decir, a mí siempre me pareció muy interesante la forma contemporánea como, por ejemplo, la iglesia recogió la puta de Babilonia porque simplemente quedó callada y no le dio trascendencia. En cambio, en ese momento habían unos parlantes propios y eran los otros, esa otredad que te veía como signado por el mal, ¿cierto? Entonces, en personajes como Laureano y toda esa logia un poco funesta desde mi punto de vista de ultraderecha como los leopardos y bueno, toda esa escuela que tiene que ver un poco con Gilberto Alzate Avendaño y demás, pues eran ampliamente conocedores, pero también eran radiodifusores de un prestigio non santo, ¿no? Sí, así es. Sí. Y es muy curioso porque trataron de replicar lo que hicieron en el régimen nazi. Claro. Lo trataron, pues literalmente lo replicaron acá en los talleres Robledo. Lamentablemente sobre este episodio hay muy poca historia, solamente Lucas Ospina en uno de sus artículos habla someramente del tema, y es que personas influenciadas por Laureano Gómez convocaron a una exposición de arte degenerado acá en Medellín, y entre las filas de esos artistas estaba Débora Arango, Pedronel Gómez. No entiendo por qué Carlos Correa no figuró ahí. Seguro estaba en Cali, en esa época. Estamos hablando en el 45 hasta el 50 y pico, él está en Cali y de pronto... discúlpame, fue en el 37 el arte degenerado en Alemania, y aquí en el 38. Casi al mismo tiempo. Sí, en el 38 Correa... no sé si ya se ha ido para Bogotá en ese momento, fue ese año en que se fue para Bogotá. Exacto. Pero muy, muy interesante cómo, motivados por un manifiesto que hizo Laureano Gómez sobre el arte expresionista como síntoma de pereza. Y de enfermedad, ¿no? Sí. Porque él hablaba de que esta gente retrataba enfermos. Sí, y que tenían una inhabilidad en la ejecución, en la maestría de sus obras, o sea, que pintaban así porque no sabían pintar realmente. Entonces eso tuvo eco en la prensa, en el ámbito cultural tan conservador, y cuando se llevó a cabo esa exposición de arte degenerado acá en los talleres Robledos de Medellín, pues trató de emularse todo lo que hicieron en Múnich. Sí. Taller Robledo es el edificio que fue siderúrgica y que hoy alberga el Museo de Arte Moderno de Medellín, para las personas que nos están viendo. Hay un crítico que retoma, un crítico local, Luis Fernando Valencia, retoma las piezas de Correa de esta época que estamos tratando como de denunciar acá, que es una serie fascinante de grabados ejecutados durante un tiempo importante, y los tilda de panfletarios, ¿ya? Un poco haciendo eco de esta idea separatista entre la modernidad y la narración, que hace que la modernidad tiene que buscar, como lo diría Marta Traba, la anulación de los discursos, y ahí se privilegia pues estos lenguajes que tú también pones en el libro, como lo son la estética limpia y purista, que va a tener mucho eco en América Latina en los 70s, 80s y 90. ¿Qué tan de acuerdo estamos o no con esa idea de que esos grabados sean o no válidos? No. Bueno, el maestro Valencia los tilda de panfletarios y yo nunca estuve de acuerdo con esa aseveración. Siempre me han parecido que los grabados recogen muy bien una mirada crítica de un personaje intelectual como Correa frente a un sentir generalizado, por cuanto estábamos en una época que seguimos en las mismas, mucha corrupción gubernamental, mucha violencia, digamos que las personas influenciadas por los dogmas religiosos
caen en lo que es la ignorancia. Entonces, él no hizo solamente una burla o un señalamiento sin más. Él sí pretendía que sus grabados concientizaran, además de burlarse, concientizaran al espectador. Muy curiosamente, siendo un grabado, siendo la estampa concebida desde sus orígenes como una forma de democratizar el arte, de llegarle al mayor número de personas posible, los grabados de Correa no tuvieron esa suerte. Solamente se llegaron a exponer mientras él estuvo vivo, se expusieron solamente como 2 veces en galerías, en museos, pero nunca se facilitó su distribución como si lo pudo haber hecho Goya y otros ¿Y por grabadores. qué? ¿Por qué sucedió eso? ¿Por qué fue tan limitada el tiraje? Yo entiendo que no hubo tirajes seriados amplios, sino que eran casi que pruebas de estado, pruebas de autor. Sí, bueno, supongo porque el grabado estaba todavía naciendo en Colombia, ¿cierto? Técnicamente todavía no había llegado personajes que se habían educado o se educaron en Europa, como Aníbal Gil y qué sé yo, que trajeron un saber hacer. Él lo hizo muy intuitivamente. Sí, antes de Correa ya había algunos grabadores, pero volvemos a decirlo, hacían que sus obras se quedaran como obras de galería, ¿cierto? No tenían esa difusión que uno espera de las estampas. En tiempos que Correa hizo su primera obra en los 50, pues todavía estábamos hablando de apenas el grabado o la gráfica estaba en sus inicios, y luego con otras figuras en los años 60 y 70 es donde realmente el grabado se vuelve importante, más relevante, sobre todo con esa línea de gran expansión de los festivales y de los encuentros de grabado en Cali y en el sur, que se vuelven manifestaciones, y sobre todo en las demostraciones políticas, ya cuando llega el taller 4 Rojo y todo lo demás. Bueno, vamos a ir redondeando esta charla que me tiene muy congraciado, porque estoy encontrando un personaje muy interesante que uno no termina de conocer realmente a los hacedores del arte. Hay una amistad que a mí me ha generado mucha riqueza de inquietudes, y es la amistad de Carlos con Débora. ¿Ya? Yo personalmente, como curador de Débora durante muchos años, llegué a una conclusión, y es que Débora encuentra en Carlos una figura, un eco muy valioso, que le va a devolver siempre una valía de lo que estaba haciendo. Y creo que debió haber sido, por lo que te leí, igual para Carlos Correa con Débora, ¿cierto? Que Débora muy rápidamente logró la emancipación, ella se retira de los cuarteles de adoctrinamiento estético de Pedronel, donde, habrá que decirlo también con claridad, Pedronel las cuidaba y las quería mucho, no hubo tampoco ningún desenfreno, pero sí hay que reconocer que hubo una suerte como de trabajo interno en cada uno de ellos que no permitió correlacionarse mucho con el afuera, ¿cierto? Y eso, por ejemplo, se va a ver en toda esa serie caricaturesca de Débora, donde aparece la política, ahí sí la sátira, y la hipérbole, cuando muestra la raza en la calle y demás, pero que uno lo va a ver en Correa con sus grandes apuntes sobre los desmanes sociales y de la iglesia. ¿Cómo encontraste vos esas relaciones y de Carlos Correa con su entorno? Sí. Bueno, creo que es como anécdota, Carlos Correa y Débora Arango estudiaron juntos, se formaron en el Instituto de Bellas Artes y su profesor fue el maestro Pedronel Gómez, y entre sus estudiantes o discípulos estaba también otras mujeres muy valiosas, de las cuales sería muy interesante escribir, porque son mujeres que por la figura popular de Débora Arango han quedado relegadas, ¿cierto? Claro.
Estamos hablando de Mimía González, Jesucita Vallejo, Ana Fonnegra, un montón de mujeres acuarelistas y expresionistas muy valiosas para lo que sería la historia del arte antioqueño, pero que infortunadamente han quedado en el olvido porque la figura muy interesante de Débora Arango pues, ha opacado esas otras visiones, ¿cierto? Pero Débora y estas mujeres y otros artistas se formaron junto con Carlos Correa como discípulos de Pedronel y finalmente ambos, Débora y Carlos Correa, hicieron toda esta serie de pinturas o gráfica basándose en la caricatura que venía desde el siglo XIX, haciendo una sátira y una crítica a lo que es el sistema político y económico de la nación. Y están muy relacionados porque si bien Pedronel Gómez dio cuenta desde todo lo que sería lo social, lo político, lo económico, no se atrevió a llegar a hacer una sátira y una crítica tan cruda como la de ellos dos, ¿cierto? Ellos Claro, dos... Eso apunta un poco a que Sí. el alumno supera al maestro. Claro que sí. Ellos dos se asemejan mucho, creería yo, en esa visión que En esa tienen de las tendencia. cosas. No basta con elogiar las cosas buenas del país, también hay que golpear, hay que criticar, hay que herir, ¿cierto? Y ambos lo hicieron de una forma muy satisfactoria, creería yo. ¿Y a qué costo? Porque claro. eso a los dos, aunque Claro. Débora ha tomado desde los 70 una relevancia a finales de Sí. los 70, más bien en los 80, cuando ya el Museo de Arte Moderna empieza como a recibir esas piezas, pero fueron negados los dos, Sí. de alguna manera, fueron como tachados de la esfera. Y eso, gracias a un libro como el tuyo, vuelvo y te repito, César, mi gratitud por el ejercicio, es muy importante de ver. A manera de conclusiones, vamos entrando ya en esta recta final, nos quedan unos minutos. ¿Qué te faltó aquí? O sea, de esas cosas que uno dice, hombre, esa investigación me faltó esto, yo estuve persiguiendo un cuaderno y nunca lo encontré. Sí, muchas obras de él están perdidas, lamentablemente, muchas pinturas. Fui a colecciones muy antiguas que las conservaban en su momento según las fuentes que investigué, como es el Minuto de Dios, el Club Campestre de Medellín, el Club Unión, y ya ninguna de esas organizaciones tiene esas obras. No sé qué pasó con esas obras, muchas están perdidas, muchas en colecciones privadas a las cuales no pude tener acceso. Sin embargo, con las referencias que tuve de esas obras en prensa antigua, fichas técnicas sin imagen, o incluso muchas imágenes que pude encontrar, pero como vuelvo y lo digo, en material muy antiguo, con eso pude formar el corpus y hacer un trabajo que considero yo decente, ¿cierto? Pero sí faltó mucho por explorar, al menos ver de forma presencial esas obras que no sabemos dónde están, ¿cierto? Contactar con la familia fue otro problema, ya sus hermanas fallecieron, él no tuvo, que sepa yo, no tuvo hijos, No. El profesor Yarumo también ya había fallecido, entonces no pude tener acceso como a un familiar que nos hablara tanto de las obras como de la vida de él. También faltó, creería yo, dar cuenta de ese pensamiento político más a fondo de Correa, porque sabemos que Correa era de izquierda, pero de pronto sería bueno profundizar más hasta dónde llegó con ese pensamiento, cuál era la Colombia soñada de él, cuál era esa sociedad que él, digámoslo así, o esa utopía que él esperaba. Y creo que en ese sentido, en el tema del pensamiento político, sí me faltó, me gustaría en algún momento profundizar. Profundizar en esa Sí. línea. Bueno, tenemos un libro
porque es un manual, de alguna manera, para entender la historia del arte a través de un personaje sumamente vital, pero además necesario para la comprensión o un dibujo, un esquema de idea de nación. En este momento que actúa Carlos Correa, se están prefigurando los ideales identitarios, se está preguntando precisamente por el origen de quiénes somos, y por lo general siempre lo hacían hombres blancos, heterosexuales, y poca cabida o ninguna tenían las diferencias raciales o el universo femenino. El siglo XX finaliza con voces muy empoderadas como la de Débora Arango y con ausencias muy fuertes como el entendimiento de un personaje como Carlos Correa. Mi invitación es a que accedan a esta publicación de la editorial de la Universidad de Antioquia, sea en su formato libro o en su formato web, y con eso pues alimenten las inquietudes sobre el arte y la cultura y sobre todo esa pregunta con natural a nuestra existencia, y es quiénes somos, qué estamos haciendo aquí y qué ha de ser de nosotros en el futuro. César, felicitaciones, hombre, de verdad en buena hora tener entre nosotros Carlos Correa, Realismo y Modernidad. A la editorial también mi agradecimiento y mi felicitación. Y bueno, pues muchas gracias por invitarme a compartir contigo este espacio. No, muchas gracias a usted, Oscar, por sacar de su tiempo para hablar conmigo sobre este libro. Agradecemos su acompañamiento en esta actividad y los invitamos a visitar la 15ª Fiesta del Libro y la Cultura, que se estará realizando hasta el 3 de octubre en el Jardín Botánico. Agradecemos también a la Dirección de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia por la producción de estas presentaciones. La imaginación ha convertido a la fiesta en una amiga que se espera con ilusión durante el año y se despide con nostalgia cuando baja el telón. Disfruten de estos días.